Mis queridos hermanos, gusto en verlos y de verdad es un placer y un privilegio para mí estar aquí presente en esta reunión virtual de predicadores, esperando que pronto lo podamos hacer físicamente, ¿verdad? He querido grabarlo porque así esté presente yo en la sala. Los problemas de internet son terribles. Se corta, se cae y dar una enseñanza donde cada rato esté cayéndome y le volviendo a levantar y volviéndome a caer, pues es bastante molesto. Entonces, así esté presente en la sala, eh, voy a estar viendo también la grabación junto a ustedes. Y si por casualidad no tengo luz o no tengo internet, pues he querido cumplir, pero no solamente cumplir, sino que he deseado, anhelo poder compartir con ustedes todas estas noches y también anhelo compartir con ustedes esta enseñanza que se me ha dado el privilegio de dar. Es un honor, ¿verdad? Para mí. Ustedes todos son príncipes de Dios, sacerdotes de Dios, son maestros, grandes predicadores, grandes evangelistas. Y de verdad es un placer para mí poder compartir esto que Dios me ha puesto en el corazón enseñar en esta noche. Voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. A ver, que estoy un poco nuevo en esto, como todo, ¿verdad? Y ahí sí estoy ya con la primera plantilla, que es el título de la enseñanza que me ha tocado para el día de hoy. El hombre de fe está firme, basado en el Salmo 125, versículo 1. Vamos a comenzar a leer el Salmo 125. Vamos a leerlo, no lo voy a cantar, ¿verdad? Es un himno que todos cantamos, pero no quiero cantarlo. No porque no quiera, lo canto en privado. Es Alejandro el que es el cantante de aquí de los retiros y le pido que al final pues prepare este himno y lo pueda cantar. Si es que ya no lo ha hecho antes. Recuerde que esto está grabado. No sé qué cosas se hicieron antes. Dice el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Qué bonito salmo de protección y de confianza que nos da, ¿verdad? Aquí el salmista, de confianza en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que está firme, que permanece para siempre, y es como lo compara con Jerusalén, que tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo y alrededor del hombre de fe que está firme. El salmista pide que Jehová nos haga el bien, que no nos apartemos para nada del mal, y si nos apartamos, pues entonces que nos saque de ahí, que no tengamos entonces comunión con los justos, que no tengamos comunión con los que están firmes. Y la idea de esta enseñanza, de este retiro, es que nosotros aprendamos a ser o sigamos siendo hombres de fe firmes en la fe, como se ha enseñado en las dos primeras noches. Varones fortalecidos, ministros fuertes, firmes en esa fe que se nos ha sido dada. Vamos ahora a comenzar con un poquito algo de historia, porque vamos a hablar del monte de Sión. El monte de Sión, hermanos, junto al monte Moriah, eran dos de los montes que rodeaban a Jerusalén. Ustedes pueden ver y pueden apreciar ahí, pueden apreciar esta gráfica en la cual vemos a los diferentes montes. Aquí en la parte derecha está el monte de los Olivos. Aquí está el monte Moriah, en rosadito, está el monte Moriah. Luego está el monte de Sión aquí a la izquierda, ¿verdad? Dice Sión, donde está la ciudad de David, que de eso vamos a hablar ahorita.
Por aquí estaba el monte de los escándalos, está el valle de Gijón, el valle de Hinón, el valle de Josafat. Jerusalén era una ciudad muy especial, rodeada de montes. Y de hecho, el templo está sobre estos dos montes. Es lo que vamos a venir y lo que vamos a aprender en esta parte de la historia. Entonces, el monte de Sión junto al monte Moriah, el monte de Sión, que es este, junto al monte Moriah, eran dos de los montes que rodeaban a la ciudad de Jerusalén. El monte Moriah, hermanos, fue un lugar muy conocido en la historia bíblica, en la historia judía. Fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Recuerdan Génesis capítulo 22? Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, pues le mostró luego el carnero, ¿verdad? Donde Abraham mostró que era un baluarte en la fe, que era un hombre firme de fe, dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Allí Abraham levantó el altar, Génesis capítulo 22, versículo 9, y entre los dos montes, entre el monte Moriah y el monte Sión, entre estos dos montes había un valle donde fue construida una ciudad que era amurallada, que era impenetrable, como todas las ciudades que se construían y que podemos leer en el Antiguo Testamento, como Jericó, ¿verdad? De la cual nos habló Jorge en la primera noche, que rodearon la ciudad y por el poder de Dios derribó los muros. Lo importante, lo que quiero resaltar aquí es que las ciudades eran amuralladas. Esa ciudad tenía el nombre de Jebus y ahí vivían los jebuseos. Entonces vemos en Sión, estaba la ciudad, vea la gráfica, ahí aparecía el mapa de la ciudad, que ahora lo vamos a tener aquí al lado, en la mitad de la pantalla, era el plano de la ciudad de Jebus, conocida como Jerusalén. ¿Quiénes eran los jebuseos? Los jebuseos eran descendientes de los cananeos. En Génesis capítulo 10, versículo 15 al 16 nos hablan que eran descendientes de Canaán. Era una de las 7 naciones que habitaban en la tierra de Canaán y debían ser expulsados. Dios los iba a expulsar por medio de la fuerza del pueblo hebreo, según Deuteronomio 7:1. Pero cuando entraron, según Josué capítulo 15, versículo 63, en los tiempos de Josué no pudieron ser expulsados de Jerusalén. Entonces, tenemos en Sión, aquí vean la parte derecha donde está el mapa, en Sión estaba la ciudad de Jebus. Aquí en el monte Moriah estaba el altar donde sacrificó el carnero o donde iba a sacrificar a Isaac. También Moriah tiene una historia interesante. David compró un terreno a un jebuseo que se llamaba Arauna, allá en 2 Samuel capítulo 20, capítulo 24, versículos 20 al 25. Ese terreno de Arauna estaba ubicado precisamente en los lados del monte Moriah. Cosa importante de aprender de David es que entre las cosas David dice, no daré a mi Dios nada que no me cueste. Eso fue producto, ¿verdad?, del censo que mandó a hacer David. Luego se arrepintió, vino la plaga y luego Dios le dio orden de hacer un altar. Fue y le compró la tierra a Arauna y ahí montó el altar. Pues sacrificó David el altar para hacer el holocausto al Señor. Dice la gráfica, David también levantó un altar allí y según los arqueólogos, hermanos, la arqueología en el siglo XX ha dado muchas pruebas factibles de lo que es la historia bíblica. Según los arqueólogos, el altar de Abraham y el de David fueron levantados en el mismo lugar, en el monte Moriah. Entonces tenemos el monte Moriah y el monte Sión, donde estaba la ciudad de David. El monte Moriah, en el monte Sión, donde estaba la ciudad de Jebus, que luego iba a ser la ciudad de David, habitaban los jebuseos. Y en el monte Moriah también habitaban parte de los jebuseos, de la cual era Arauna. David compró el terreno ahí. Ahora bien, hermanos, antes de comprarle la era a Arauna, la ciudad de los jebuseos, la fortaleza de Sión, fue conquistada por David con una estrategia sin precedentes. En 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6 en adelante, voy a leer lo de la Biblia de las Américas, dice así:
Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David: no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban: David no puede entrar aquí. ¿Por qué David no podía entrar ahí? Por los muros, hermanos. Eso era una ciudad inexpugnable, una ciudad impenetrable, sobre un monte. O sea que para entrar tenían que subir primero al monte y la ciudad estaba rodeada de muros. Por lo tanto, ahí nadie entraba. Por eso ellos estaban tan seguros que aún los ciegos y los cojos lo iban a rechazar. O sea, no iban a tener ellos necesidad de usar el ejército jebuseo porque la ciudad era inquebrantable, pues era impenetrable. Sin embargo, dice, no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y vamos a ver cómo la conquistó. David dijo aquel día: todo el que quiera herir a los jebuseos, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba ¿por dónde? Por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Una de las cosas interesantes de esta ciudad y es que ellos ahí mismo no tenían agua, ellos tenían agua que traer agua de un manantial y ellos hicieron todo un sistema de acueductos y de pozos para poder tomar del agua del manantial. Nadie podía entrar ahí, solo el agua. Y David, con la sabiduría que Dios le da, pues si la única manera de entrar es por donde entra el agua, pues que suban por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales ellos dicen: yo no, me van a ganar la batalla, no me van a dejar entrar, los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice: ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza, la llamó la ciudad de David, y edificó David la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro. Entonces ahí vemos la ciudad de David con rayas diagonales. Lo que vemos a la izquierda va a ser la posterior ampliación de la ciudad al pie de los montes. Y el cuadro entre punticos iba a ser el lugar donde iba a estar ubicado el templo, que era el monte Moriah. Entonces en esta parte estaba aquí el monte de Sión, aquí estaba el monte Moriah, había un valle entre los dos. Dice, que me pasó la plantilla, dice: el valle existente, lo estaba explicando anteriormente esta plantilla, aquí en la gráfica, en los puntos, en los punticos que aparecen ahí, ahí estaba el monte Moriah, donde iba a ser el templo de Jerusalén. Ahora sí, en el valle existente entre los dos montes, como expliqué hace un ratico, en el mismo lugar donde Abraham y David levantaron los altares, allá en el monte Moriah, fue construido el templo de Jerusalén. Y según otra vez los arqueólogos, en el lugar donde estaban los altares, estuvo nada más y nada menos que el lugar santísimo, aquí. El monte Moriah, que era el cuadro de punticos que teníamos en la plantilla anterior, ahí fue construido el templo. Y según los arqueólogos, el altar, el lugar santísimo, aquí está el altar del incienso, en el lugar santísimo estaba ubicado nada más y nada menos que fue donde Abraham y David sacrificaron, levantaron sus altares. Entonces aquí tenemos la ciudad de David, la fortaleza de Sión, aquí tenemos el templo y todo esto era el valle. Luego aquí en la parte, aquí está Sión, luego aquí en esta parte de puntos de guiones verdes era donde se iba a edificar la ciudad nueva. Entonces la ciudad de Jerusalén nueva, o nueva en aquel tiempo, estaba al pie de los dos montes, del monte de Jerusalén, del monte de Sión, perdón, y del monte Moriah. Arriba estaba el templo y la ciudad vieja de David. La ciudad de David, Jerusalén, significa ciudad donde Dios provee la paz. Está ubicada al pie de estos dos montes, como acabé de decirles. La ciudad de Jerusalén, la fortaleza de Sión, el templo, déjenme quitarme aquí el cuadrito aquí, la ciudad de Jerusalén, la fortaleza de Sión, el templo, fue destruido en dos oportunidades. Cuando Babilonia, en el año 587 a.C., comandado allá por Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En los tiempos de Jeremías. Luego Jeremías escribe Lamentaciones, precisamente lamentándose de ver a su ciudad completamente destruida. No me gusta que le llamen profeta llorón porque hay que estar en los pantalones de él para saber las causas por las cuales
Jeremías estaba llorando. Fue destruido en Babilonia, pero también fue destruido el templo de Jerusalén y la ciudad durante el Imperio Romano, específicamente en el año 70 después de Cristo por el general Tito Vespasiano, ¿verdad? El hijo del emperador Vespasiano allá en el Imperio Romano. Cuando entraron y saquearon completamente el templo, destruyeron la ciudad y fue profetizado. Recuerden que este fue profetizado en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 17, en Lucas 21. Es interesantísima la profecía sobre la destrucción de Jerusalén que aparece en cada uno de esos textos. Entonces tenemos la ciudad de Jerusalén, la fortaleza de Sión destruida, el templo destruido en 2 ocasiones. Ahora bien, el Salmo 125, versículo 1 decía: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y después de la historia que lo que hasta ahora hemos estudiado, el monte de Sión permanece ahí. Físicamente permanece para siempre. Y lo que podríamos preguntarnos es: ¿a quién se refería el salmista? ¿Al monte de Sión como lugar físico? Si es como lugar físico, este aún permanece allí. La gente va a hacer turismo allá en Israel y puede ver el monte de Sión. De hecho, muchos de los que pueden estar ahorita reunidos aquí con nosotros han tenido la bendición de ir hasta ese lugar. Entonces, si el salmista se refería al monte de Sión físico que no se mueve, sino que permanece para siempre, ahí está el monte Sión. Ahora, si el salmista se está refiriendo al pueblo, como dice el Salmo 125:2, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Si está refiriéndose al pueblo que vivió en este monte, ¿verdad? O la pata del monte, al pie del monte, o anteriormente en la ciudad de David, allá en la fortaleza de Sión, a los hebreos, a los judíos, pues ya el templo no está. El judaísmo como religión sacrificial no existe. Sigue existiendo como religión, tal vez ceremonial, porque siguen celebrando algunas de sus fiestas, entre ellos el sábado y alguna fiesta, la Pascua y Hanukkah y todas estas fiestas que ellos tienen, pero como religión sacrificial no existe. Entonces, por lo tanto, yo no creo que el salmista se refiera al monte como un lugar físico, ni que se refiera al monte como al pueblo judío que habitaba en ese monte. Entonces tiene que haber una tercera alternativa. Y la tercera alternativa, si la explicación y la aplicación del texto es espiritual, entonces la tercera alternativa debe ser espiritual y debe estarnos hablando entonces del Sión espiritual, o lo que es lo mismo, la Jerusalén celestial o la Jerusalén de arriba. Y de hecho los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan y aún el autor de la carta de los Hebreos, hablan de esta Jerusalén celestial, de esta Jerusalén de arriba, del Sión espiritual. En Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, Pablo, en una alegoría entre Sara y Agar, nos habla de Agar como la hijo de la esclava, o los descendientes de Agar como los hijos de la esclava, que representaban al monte Sinaí, donde el pueblo hebreo recibió la ley. Pero también nos habla de la descendencia de Sara, que representa a la libre, a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén de arriba, a la iglesia, a la que en Isaías 54 habla de la estéril, que después dio a luz muchos hijos. Es hermosa la historia bíblica. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 29, también el autor de la carta a los Hebreos nos habla de Sión y nos dice, vamos a leer solamente el versículo 22 y 23, sino que os habéis acercado al monte Sión. Los cristianos, a los hebreos que él les escribe, le dice, y nosotros también, hermanos, nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? A la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? La Jerusalén celestial. ¿Cuál? La compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Nosotros todos formamos el Sión espiritual. Aquí en la tierra, la iglesia es el Sión espiritual. Pero también todos nuestros hermanos que han partido y están ahorita en el seno de Abraham también forman el Sión espiritual. Y lo importante es que ellos ya vencieron.
Y nosotros estamos aquí con la idea de mantenernos firmes en la fe. El hombre de fe está firme si imita de igual manera a esa congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los cristianos que han triunfado, los que ya han partido de aquí, los que están ahorita en el seno de Abraham, hermanos, deben ser, aparte de Jesús, nuestro modelo a seguir. Y cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos 1 al 5, dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie, ¿dónde? Sobre el monte de Sión. ¿El físico? No. El espiritual. Porque Jesús no volvió a poner un pie aquí en la tierra. Y con él habían 144,000. ¿Qué tenían estos 144,000? Tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Habían sido sellados con el Espíritu Santo, de lo que nos habla el Apocalipsis. El Apocalipsis nos habla de que la bestia marcaba, pero el Espíritu Santo sellaba. Y el sello es original. Es más que una marca. Y dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya habían sido redimidos, ya habían muerto físicamente y estaban allá en el seno de Abraham, donde van los espíritus de los que han obedecido el evangelio después que parten. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, hermanos, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y de este texto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5, vamos a sacar 7 puntos en los cuales un hombre de fe está firme. Solo sí cumple esto. Nos dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él habían 144,000 que tenían el nombre de él y su padre escrito en la frente. Esa es la condición 1 y la vamos a analizar ahorita. La condición 2 es, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Estoy leyendo donde está en amarillo. La condición 3, que son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y no se refiere a que si yo soy casado, entonces ya no voy a poder ir. Ahorita vamos a ver a qué se refería. La condición 4 era que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, siguen al Cordero, son discípulos de Cristo. La condición 5, que son primicias para Dios y para el Cordero. 6, que en su boca no fue hallada mentira. Y las 7, que son sin mancha delante del trono de Dios y del Cordero. Ahora, un hombre de fe, hermanos, está firme, como es el título de la enseñanza de hoy, sí y solo sí, al igual que la Sión de Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5, y hablando de hombre, porque no quiero hablar del pueblo, es una enseñanza bonita para la iglesia, pero en este momento estamos hablando del hombre de fe. El hombre de fe está firme, sí y solo sí. Lo primero es si está sellado y se deja guiar por el Espíritu Santo, si con su conducta refleja a Cristo. Estos hombres tenían, estos 144,000 tenían el sello de Dios escrito en su frente. Es el bautismo. Es el Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo, perdón. Es dejarse guiar, como dice Pablo en Gálatas 5. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, la conducta de uno, hermanos, refleja a Cristo. Contrario al mundo. Cuando son marcados por la bestia. Y no voy a hablar del 666 y el chi y la vacuna y toda esa perorata que hay hoy día que es más película de ficción que otra cosa. Estoy hablando que la conducta es la que refleja si usted está sellado, si usted está ungido por el Espíritu de Dios o no. Son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y esta gente allá arriba, hermanos, o abajo, no sé dónde está en el seno de Abraham,
Pero esta gente allá en Sion espiritual había vencido precisamente porque su conducta reflejó a Cristo. Nunca negó a Cristo, siempre lo confesaron. En las persecuciones más atroces que pudieron haber visto, siempre lo confesaron. Entonces, un hombre de fe está firme, sí y solo sí, si su conducta refleja a Cristo, si se deja guiar por el Espíritu Santo. Disculpen. La segunda característica de un hombre de fe está firme, sí y solo sí, se mantiene en comunión con el cielo, hermanos. Dice que esto estaban cantando, que estaban adorando el trono de Dios. Si se mantiene en comunión con el cielo, adorando, glorificando y alabando a Dios. Si es un hombre de oración, si está dispuesto a cambiar según la instrucción de Dios y no basa su ministerio, hermanos, porque estamos hablando en predicadores, ¿verdad? Y no basa su ministerio en su propia sabiduría. Es un ejemplo a imitar en la congregación a la cual sirve. Porque la congregación lo ve que es un hombre de oración, que es un hombre de estudio de la palabra, que es un hombre que dedica su vida a la obra de Dios, a servir. Entonces un hombre de fe está firme y solo sí se mantiene en esa comunión con Dios, oración y estudio de la palabra. Un hombre de fe está firme sí, solo sí, al igual que la Sión, ¿verdad? De Apocalipsis 14, 1, 5. Es un hombre que se mantiene firme en la fe que le fue dada a los santos. Y suena redundante, un hombre de fe está firme, si se mantiene firme, pues sí, pero se mantiene firme en la fe que le fue dada una vez a los santos. Y se mantiene virgen. ¿Qué significa esto? Que no adultera. Se mantiene virgen hasta la boda del Cordero. No se deja llevar por cualquier viento de doctrina, hermano. Cualquier novedad que aparezca. Para eso es importante que el predicador, hermano, usted que me está escuchando, usted debe fajarse a estudiar la Biblia. Está bien, podemos examinar todo lo que tengamos que examinar y retener lo bueno, pero usted tiene que estudiar la Biblia. Usted tiene que edificarse con la Biblia. ¿Sabe que los expertos, los expertos en ortografía, los literatos y toda esta gente, dicen que una persona puede cambiar su ortografía leyendo un buen libro? Que una persona que lee un buen libro, es muy difícil que mantenga los errores ortográficos porque las palabras van a quedarse grabadas aquí en el cerebro. Y cuando usted necesite escribir canción, usted sabe que canción lleva acento en la O. Y no hay mejor libro para la lectura que la Biblia. Entonces no es posible, hermano, que haya gente que manda mensajes y que tiene una ortografía tan horrible. Eso es señal de que no están leyendo la Biblia. No vine aquí a regañarlos, por cierto, pero es algo que eso se muestra, hermano. Yo sé que en esta presentación puedo tener varios errores. De hecho, la plantilla PowerPoint tiene ortografía en inglés y me cambia las palabras. O usted puede escribir un mensaje de texto y la ortografía del diccionario del teléfono le cambia a uno, se la juega a uno. Pero una cosa que suceda de una manera y otra cosa que porque no sé. Si usted estudia la Biblia, usted va a corregir eso también, hermano. Estudie la Biblia. Puede leer libros, lea los libros que quiera, examina todo, retenga lo bueno, pero no deje a un lado la Biblia. Es importante que estudie, que se edifique, que se forme como un hombre de Dios, siguiendo a Jesús. Y el próximo. Entonces, no adulterar significa que debe saber diferenciar. Si usted estudia la Biblia, usted va a aprender a diferenciar entre los dos pactos. No puede estarse justificando en ambos, pues estaría adulterando. Si usted estudia la Biblia, usted sabe cuándo una cosa pertenece al nuevo pacto y cuándo una cosa pertenece al antiguo pacto. Y aún así sabe cuándo una cosa pertenece al nuevo pacto y ya no está vigente, como el caso de los dones milagrosos, que pertenecen al nuevo pacto, pero no están vigentes. Entonces, el hombre de Dios, el que está firme, debe saber diferenciar entre los dos pactos. No puede justificarse en ambos porque estaría adulterando. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 7 dice que el que está con la ley y con Cristo está en adulterio. Y no voy a ir a Romanos 7, 1 al 7. Eso lo debemos saber nosotros ya, lo estoy recordando. No puede servir, el hombre de fe no puede servir a Dios y al dinero, pues estaría adulterando.
No puede amar a Dios y a las obras de la carne, pues estaría adulterando. Y esto es importante que nosotros lo tomamos en cuenta, hermanos. Si tenemos la bendición, Señor, hermanos, de ser sostenidos, es para que le dediquemos a la obra de Dios. No estoy diciendo que no puede trabajar como Pablo lo hacía o no puede estudiar. Pero hay que dedicarle tiempo. Si nos están ayudando, hay que dedicarle tiempo. Y el que no nos están ayudando, pues tiene que también hacerlo. El hombre de fe está firme solo si es un hombre que es seguidor, hermanos. Dice que los 144,000 estaban ahí, seguían al Cordero por donde quiera que iba. Dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Seguidores, no admiradores. Es bueno que admiremos a Cristo, pero más de admirador tenemos que seguirlo. ¿Sabe quién era un admirador? Gandhi. Gandhi admiraba a Cristo, pero no era discípulo de Cristo. El hombre que sigue las pisadas del maestro, como lo dice el apóstol Pedro. Un hombre de fe está firme, sí, solo sí, es un hombre que le sirve como primicia, como primogénito al Señor. Sabe y entiende que es el sacerdote de su casa. En la era patriarcal, hermano, el que hacía la función de sacerdote era el padre o el hijo primogénito. Tenemos a Abraham, a Job, a Noé. Como primogénito tenemos a Jacob. Eran los sacerdotes de su casa. En la era judía, en la era judaica, hermanos. Luego que Dios salva a los primogénitos allá durante la Pascua, ¿verdad? Dios escoge entonces luego, en lugar de los primogénitos de la tribu de Israel, al pueblo de Leví, al pueblo levita. Y el pueblo levita era el que funcionaba o hacía el oficio de sacerdote. Y tenía que ser descendiente de Aarón. Y tenía que tener ciertas características físicas. Era judaica. En la era cristiana, hermanos, todo el que ha obedecido el evangelio en las aguas del bautismo ha sido ungido con el Espíritu Santo. Es sacerdote de Dios, sea hombre o mujer, es sacerdote de Dios. Y nosotros como ministros de Cristo, nosotros debemos tomar en cuenta que nuestra primera iglesia es nuestra casa, hermano. No se puede ser luz afuera y tiniebla en su casa. No se puede ser. Entonces, es un hombre que le sirve como primicia, sabe que es primogénito, que es sacerdote de Dios y sabe y entiende que es sacerdote de su casa. Un hombre de fe está firme, sí, solo sí, hermanos. Es un hombre que siempre anda en la verdad, por muy dura que sea. Y no se deja complacer por la mentira del diablo. Dice que en su boca no fue hallada mentira. Hay que andar siempre con la verdad, por muy dura que sea, hermanos. Si cometí errores, los cometí, hay que confesarlos. Porque la Biblia dice que cuando yo confieso mis faltas, soy sanado. Pero si las oculto, no voy a prosperar. El que encubre su falta no prospera. Hay que andar con la verdad por delante. El fuego, dicen los bomberos, que el fuego mata fuego. Hay que andar con la verdad, aunque la verdad sea dura. Y un hombre de fe está firme, sí, solo sí, hermanos. Es un hombre que se mantiene en comunión con el cuerpo de Cristo por convicción y no por un salario. El don, si usted es evangelista, si usted es maestro, si usted es anciano, si usted es diácono, esa es su relación con Dios, es el don que Dios le ha dado. Y eso no va directamente proporcional a un salario. Reciba usted sostenimiento o no reciba, hay que hacerlo. Bienaventurado el que lo recibe, hermanos, nosotros los que lo recibimos. Pero no es posible, hermano, que un predicador, porque deja de recibir su salario, entonces ya no es más predicador, ya no es más ministro. ¿Y su relación con Dios qué? Arrepiéntase, levántese y siga adelante. Es un hombre que se mantiene en comunión con el cuerpo de Cristo por convicción y no por un salario, al cual Cristo siempre presentará sin arruga y sin mancha ni cosa semejante, no por los actos que él pueda hacer, sino porque la sangre de Cristo está constantemente limpiándolo. Primero Juan capítulo 1, versículos 5 al 10 dice eso. Hermanos, si escuchan ruido externo es porque los vecinos están martillando o arreglando, no sé qué cosa está haciendo. Primero Juan 1, 5 al 10 nos dice que si estamos en comunión con Cristo, la sangre de Cristo nos limpia y nos mantiene sin arrugas, sin mancha ni cosas semejantes.
no por mis actos, sino porque la sangre de Cristo está constantemente limpiándolo. Y un hombre de fe está firme y solo sí, es un hombre que es ejemplo y enseña todas estas cosas a la congregación en la cual Dios le ha dado el privilegio de servir. Los hermanos, la iglesia, es la niña de los ojos de Dios. Es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Cristo ama a su iglesia y se la presenta a sí mismo, gloriosa, sin mancha. Yo debo amarla de igual manera. Es un hombre de fe que está firme como el monte de Sión. Y como decía el Salmo, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Hermanos, si en mí mora el Espíritu Santo, si yo moro en Cristo y Cristo mora en el Padre, estamos mejor que Jerusalén. No tenemos monte alrededor, tenemos al equipo, a la deidad. Nosotros en la deidad y la deidad en nosotros. Jerusalén, la de arriba, como Jerusalén, la celestial, como Sión, tiene montes alrededor de ella, tiene la protección de Dios. Así Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Este es el mensaje que Dios ha querido que transmita durante esta noche, hermanos. Un mensaje que es primeramente para mí y también para ustedes. Dios les bendiga grandemente y muchas gracias por esta oportunidad que ustedes me han dado. Cuídense mucho. Oraré para que la peste destructora no nos toque. Y si nos toca, oraremos para que los levante como ha levantado a muchos. Me contenta mucho, hermano anciano Roberto, que usted esté aquí con nosotros, igual Ricardo, Pedro Sánchez y todos los que han sido sanados de esa plaga. Dios les cuide y les bendiga. Gracias por la oportunidad.